Solo quería, Wilfredo, aclarar algo que por años, eh, de pronto, al interpretar esta parábola, nosotros vimos que era una incorrecta interpretación, y es como dice que hay que orar y no desmayar. Muchas veces se interpretó esta parábola diciendo que había que orar para que el Señor se cansara de tanta oración, y después de estar tan cansado y oyendo siempre esa oración, entonces ahí él iba a responder. Pero lo que nos acabas de decir antes del break es, creo que es muy clave, y es, al contrario del juez injusto, nosotros no tenemos que doblarle el brazo al Señor con la oración persistencia, sino que la persistencia en la oración hará que nuestro Dios responda totalmente opuesto al juez injusto, porque Él es nuestro juez justo. No es que le doblamos el brazo a Dios por orar mucho, sino que al orar, Él responde totalmente opuesto al juez injusto, porque Él sí es un juez justo. Solo quería aclarar ese punto. Querido Wilfredo, adelante. Muchísimas gracias, Walter. Teníamos pendiente a Israel y a Pachito. Escucho primero Israel, si estás por ahí. Raelito, no sé si se desconectó su internet, porque Bueno, vamos está con lento. Pachito entonces. Mientras tanto, sí, Pachito, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Wow, muchísimas gracias, querido Wilfredo y cada uno. Bueno, yo veo tres sustancias allí o tres palabras claves. El pastor Walter decía sobre la necesidad de orar y no desmayar. Entretejiendo las tres ideas y con el contexto de Lucas 11, cuando enseñó a los discípulos a orar con el Padre Nuestro, la oración modelo, digámoslo así. Entonces, yo veo que hay una tendencia al desmayar, porque, pues claro, el Señor nos conoce muy bien en nuestra naturaleza, y la puerta y el abrebocas aquí, lo que introduce realmente esos 8 versículos, es para mí la palabra persistencia en el sentido de que hay una tendencia a desmayar en cualquier circunstancia que nos encontremos. Y para mí Jesús, y entretejiendo las tres ideas, que yo veo aquí es el orar siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, llegue lo que llegue, orar siempre, mirando que hay un Dios que es Albertico, sabe que un juez debe ser equitativo, debe practicar un balance y someterse a las leyes establecidas, um, y aparte de eso, dar un concepto, una sentencia que sea ecuánime. Entonces, cuando la persona eh, siempre va a mirar a ese Dios justo, pues no solamente va a fortalecerse en la fe, y eso es como producto de la persistencia, digámoslo así, el no desmayar, sino el ser continuo en la oración. Ahora, el pastor Walter decía, no, no es que tratemos de convencer a Dios de que haga con base en la insistencia de la oración, no, es que nosotros mismos somos fortalecidos en la fe. Cuando miramos y colocamos permanentemente nuestra fe en Él, y eso va a servirnos para no desmayar y para de continuo seguir manteniendo, repito, pase lo que pase, venga lo que venga, veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, nuestra fe en Él. Y así mantendremos entonces. Pues tres ideas, por supuesto, la palabra, a mí clave es siempre, la palabra clave para mí es siempre, porque es la puerta, no, porque a veces la persona de pronto ora, pero no ve los resultados ya, y además en este mundo insta ya, muchas cosas son insta ya, de comida, en fin, de muchas cosas, en el mundo de practicidad, queremos oraciones insta ya también, y de trasfondo, repito, el Señor quiere llevarnos a que colocamos nuestra mirada en Él como el gran juez, equitativo, ecuánime y justo, por supuesto, para mantener la fe. Eso quería un pequeño aporte. Muchas gracias. Muy amable, Pachito. Hernán, ¿sí? ¿Te escucho? Quería preguntarte algo, Wilfredo. Esta visión panorámica de la que tú nos estás hablando, por supuesto, también ha de ser aplicable, y creo que así lo hicimos con escuelitas, con el tema de las epístolas. Porque si tú lees a Santiago, por ejemplo, y no entiendes la
situación de la iglesia del momento, que también estaban en persecución, en hambruna, además, pues no vas a entender ni la parábola ni la epístola. ¿Estoy correcto en esa conclusión? Primera pregunta. Segunda pregunta. Entonces, ha pasado en ese historial, en esa trazabilidad histórica, ha pasado lo mismo que hoy está pasando. Hambruna hay, persecución hay, tristezas hay. ¿Qué crees tú realmente que está pasando entonces y está pasando ahora que no estamos viendo nosotros, los seres humanos, frente a las parábolas o a las epístolas que el Señor clama, o bueno, Él no clama, grita para que las entendamos? Esas son mis dos preguntas. Gracias, Wilfred. Muy bien. Respecto de la primera, un sí enorme, por supuesto. Todo pasaje debe ser leído, un pasaje completo debe ser leído en el contexto de lo que hay antes de ese pasaje y lo que hay después de ese pasaje mínimamente. A veces un pasaje pertenece a un bloque, que es más que un pasaje anterior y un pasaje posterior, sino que es varios capítulos. Por ejemplo, Lucas en su evangelio en un punto dice, bueno, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y salió en camino a Jerusalén. Eso psicológicamente significaba para Jesús ir hacia su muerte, ir hacia el Gólgota, ir hacia nuestra salvación, ¿sí? Y ahí empieza a enseñarles un montón de cosas a sus discípulos, ¿sí? Entonces, uno tiene que pensar que esas enseñanzas que va a compartir Jesús de camino a Jerusalén tienen una intención casi de un testamento final. Y esos son un montón de capítulos de Lucas. Entonces, si uno tiene que predicar sobre una de esas enseñanzas, tiene que poner ese contexto, que no es un contexto de el pasaje anterior y el posterior. No, no, mira, Lucas salió y va a relatar qué es lo que pasa con esta caminata de Jesús desde una caminata común, es una caminata, es un camino hacia la muerte, o sea, es algo fuerte, ¿sí? Entonces, sí, todo pasaje debe ser leído en su contexto, a veces es uno antes y uno después, a veces es un bloque en el que está, y las epístolas también, por supuesto. Una epístola es un escrito que empieza con cierta salutación y casi que siempre termina con otra cierta salutación, y entre medio hay un desarrollo de un contenido teológico y un contenido pastoral. Y así se estructura una epístola, ¿sí? Casi siempre saludo inicial, saludo final, parte teológica y parte pastoral. Eso es básicamente una epístola. Entonces, uno tiene que siempre tener estos contextos para saber entender por qué Pablo estará enseñando a los efesios sobre tal tema. ¿Qué habrá pasado en Éfeso? ¿Por qué Santiago pone énfasis en tal cosa? Como decís vos, el contexto tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, sí rotundo a tu primera pregunta. La segunda pregunta. Ustedes saben que la mayoría de las predicaciones que uno escucha en América Latina son o testimoniales, en donde yo cuento mi historia de vida, o donde el pastor cuenta su historia de vida y donde los miembros de la iglesia cuentan su historia de vida. Eso es el tipo de predicación que más se usa en toda América Latina. Luego de ese le sigue el tópico, la predicación tópica, una enseñanza sobre tal tema, la predestinación. Listo. Entonces tomo un versiculito de acá, un versiculito de allá, un versiculito de Efesios, un versiculito de Santiago, todo fuera de contexto, un versiculito de una historia de Jesús, un versiculito de Isaías, un versiculito de Revelación, y construye un mensaje sobre la santidad con versiculitos sueltos, sin contexto, y predica sobre eso. Yo creo que eso es una manera muy deficiente de predicar, particularmente yo.
y esto me hago cargo yo, ¿sí? Yo creo que tenemos que predicar unidades de contenido completas, una historia completa, una enseñanza completa, una poesía, un salmo completo, un mensaje profético completo, textos completos, no versículos. ¿Qué nos ha pasado con este tipo de predicación testimonial y con la tópica? Nos ha sacado la realidad de las narices. Entonces, como vos decís, Hernán, si nos atravesó la pandemia, teníamos que haber hecho puentes entre el texto bíblico y la pandemia, porque de hecho los hay. De hecho los hay. Si nos está atravesando como países la corrupción, debiéramos trazar un puente entre la corrupción y el texto bíblico. Si nos está atravesando como sociedad la desintegración por la cantidad de gente que tiene que emigrar de un país, la injusticia, etcétera, 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 pues tenemos que tratar de trazar puentes entre el texto bíblico y esa realidad. Entonces lo que nos pasa, creo yo, es que más de una vez, como nuestras predicaciones están basadas en testimonios o en predicaciones que tienen que ver con nuestras recetas denominacionales, con nuestra teología denominacional, nos olvidamos de la realidad. Nos olvidamos de la realidad. No estamos atentos a esa realidad. Entonces, estoy 100% de acuerdo con vos, que si uno fuera capaz de realmente meterse con el texto bíblico y entender en el contexto del texto bíblico qué es lo que está pasando y cómo está funcionando, como vos decís, encontraríamos miles de puentes entre la epístola de Santiago y nuestra realidad. Miles de puentes entre la carta de los Efesios y nuestra realidad. Miles de puentes entre esta parábola y nuestra realidad. Miles. Entonces nos pasa que creemos más en nuestra teología y en nuestros testimonios que en la palabra de Dios. Creemos más en nuestra teología y en nuestros testimonios que en la palabra de Dios. Y ese es un diagnóstico que yo hago desde el ANJAM y desde la realidad que a mí me toca vivir en muchas iglesias de Argentina. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de lo que yo pienso desde Argentina y lo que veo en algunos países del Cono Sur. Entonces hay que devolverle la centralidad al texto bíblico en la predicación. Hay que devolverle la centralidad al texto bíblico para que el texto bíblico le hable a nuestra realidad y podamos trazar estos puentes que es lo que necesitamos, o sea, qué es lo que hace crecer a la iglesia. O sea, yo no es que estoy en desacuerdo que ustedes hagan un programa de discipulado y le enseñen como pentecostales el excelente lugar que tiene que tener el Espíritu Santo en la vida de fe a alguien, pero háganlo, hermanos, porque eso está bueno. Tampoco voy a estar en desacuerdo con que ustedes como pastores preparen en el tema del bautismo a alguien que se quiere bautizar. Háganlo, hermano, por supuesto. Tampoco voy a estar en desacuerdo con que ustedes tomen alguna cuestión de su vida de fe y cuenten un testimonio porque el Señor los ha enriquecido o ha enriquecido a otra persona de su iglesia de una manera u otra. Está perfecto todo eso. Ahora, que el texto sea central cuando predicamos en un culto cristiano. Expliquemos todo el texto, trabajemos todo el texto contextualmente y lo apliquemos a nuestra realidad porque hay mucho para que el texto ilumine en nuestras vidas. Entonces, creo que eso es muy importante, Hernán. Jesús, algo cortito porque si no se me va a ir el tiempo para la parte que quiero desarrollar ahora. Sí, señor, y gracias por tocar ese tema de verdad, porque es la relevancia de la palabra de Dios. Una de las preguntas es, ¿por qué desconocemos hoy esta verdad? Y es precisamente porque nos hemos enfocado en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, en nuestras circunstancias, y hemos olvidado la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla de fe y conducta de un cristiano.
y es el factor de unidad, es lo que nos hace pensar la misma cosa, sentir lo mismo que Jesús, amar lo que ama Jesús y rechazar lo que ama Jesús. Es urgente regresar a la unidad de la palabra es la que nos traza la ruta para avanzar. Ahí están los sí de Dios y los no de Dios, y esa es la conducta que un cristiano genuino debe tener. Muchas gracias, Jesús. Muy de acuerdo con lo que has dicho. Gracias, hermano. Bien, quiero ahora hacer un ejercicio rápido con ustedes, reforzando un poco lo que hemos visto. Acabo de compartir pantalla. Me dicen si lo pongo más grande o si está bien así. ¿Está bien así? Perfecto. Bien. Fíjense, Lucas cuenta esa parábola que ustedes trabajaron la semana pasada y sigue con otra parábola. Y van a ver que la prosecución que tiene es la misma. Miren, vean un poquito el texto bíblico. 18, 9 al 14, esto es NBI, lo que tienen en pantalla, ¿sí? Miren el primer elemento de la parábola, que es ¿cuál? Una de las ideas que el apóstol, que Lucas tiene para compartir esta parábola, para poner esta parábola. Fíjense, a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Listo, ya está. Esta parábola no es para hablar de la santidad. Esta parábola no es para hablar del discipulado. Esta parábola no es para hablar de si la salvación se pierde o no se pierde. Esta parábola es para hablar sobre la humildad, sobre el desprecio a los demás. Obviamente, y ya desde un principio, Jesús está poniendo cuál es el marco en el cual se cuenta esta parábola. ¿Sí? Fíjense, está clarito en el texto, ¿eh? Algunos que, confiados en sí mismos, que tenían una confianza tan grande en sí mismos, que se creían justos, y por ese creerse justos despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Ya estamos entonces en la situación. ¿Entienden dónde nos ha llevado Jesús con este relato? Perfecto. Entonces ahora sí viene la parábola. El segundo punto. 2 hombres subieron un templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ayúdanos, Señor, a trabajar ahora tu palabra también en este texto. Amén. Como hemos identificado en el pasaje anterior, también aquí identificamos versículo 9, ahí se los voy a mostrar con diferentes colores. Versículo 9, el contexto de la parábola, el por qué Jesús usó esta parábola. Lo que está pintado en amarillo. Lo que está pintado en verde es lo que sigue. La parábola en sí, la historia. Esta historia que Jesús contó. El golpe, el versículo 14, lo que está en celeste. ¿Por qué digo que el golpe es, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios?
porque quiero tratar otra vez que ustedes se metan en el contexto. A ver, piensen. En las afueras de una sinagoga o del templo. Muchos fariseos y religiosos. Jesús y sus discípulos. Jesús está frente a los fariseos. Ellos son, u otros religiosos son, los que creen en sí mismos, los que confían en sí mismos de una manera desorbitante, los que se creen justos, y desprecian a los demás que no son justos como ellos. Jesús está con esa gente en las afueras del templo. Cuenta esta historia. Miren, si ustedes fueran fariseos, y si yo fuera fariseo, cuando Jesús empieza a contar esta parábola, dicen, vamos a ver qué cuenta esta vez Jesús. Entonces Jesús empieza. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿Saben lo que hace ese fariseo que está escuchando a Jesús? Saca pecho. Acá estoy yo. Porque va a venir para mi lado, dice el fariseo. Va a venir para mi lado. A ver, no me digas que el recaudador de impuestos, este traidor enorme, va a ser ejemplo. Esta es una para nosotras. Acá me anoto un poroto. Así que el fariseo, vos y yo, mientras lo escucha Jesús contar esta historia, empieza a sacar pecho. Se pone de punta de rodillas, de punta de pie y se hace más alto. Se acomoda el turbante que tiene. Dice, acá se viene. Acá Jesús habla de nosotros. Acá nos pone en el lugar que nos merecemos. Esto es lo que está pasando. Yo se los hago así, hereje, pero esto es lo que está pasando con este texto. Y Jesús dice, el fariseo, versículo 11, sigue contando la historia. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Entonces el fariseo que está escuchando eso, es cierto, por adentro piensa, nosotros no somos como otros hombres. ¡Claro! ¡Qué bien Jesús! Se viene una predicación espectacular de Jesús. Todo esto es lo que está pensando el fariseo. No soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Claro, llegado a este punto, los fariseos ya empiezan a aplaudir a Jesús. Ya tiene un auditorio que lo compró y los fariseos dicen, este Jesús por fin se está ubicando. Nos ha perseguido en todo su ministerio, nos ha metido palo y a la bolsa, nos ha tirado con misiles, nos ha tirado durante todo su ministerio. Se ve que ahora está entendiendo cómo es esto de la fe y por fin va a caer donde tiene que caer. Por fin Jesús la está entendiendo. Oramos para que algún día le pase esto y le está pasando esto. ¡Qué bueno! Sigamos escuchando a Jesús. Todo esto, a ver, yo soy provocador, ¿sí? Soy hereje, está claro. Pero quiero hacer que ustedes se metan en la piel de estos fariseos que están escuchando a Jesús. Sigue Jesús describiendo al fariseo y dice, ayuno 2 veces por semana. Claro, sí. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Por supuesto. Yo soy un consagrado. Soy un celoso de la fe del Señor de Israel. Claro que sí. Yo me juego, yo tengo un compromiso. Todo esto están pensando los fariseos mientras Jesús está contando esta parábola. Y cuando empieza a hablar del recaudador de impuestos, dice, en cambio, versículo 13, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, entonces el fariseo piensa por dentro, claro, es lo que corresponde que se quede a cierta distancia. Este también se está ubicando, eso es lo que corresponde. Sigo con el versículo 13. Ni se atrevía a alzar la vista al cielo. Claro, eso también es lo que le corresponde a un recaudador de impuestos. No puede ni alzar la vista. Está bien lo que Jesús está diciendo. Jesús está describiendo las cosas como deben ser. Sigo con el versículo 13. Sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador.
Entonces, gente querida, en esta mañana de viernes, los fariseos, cuando terminaron de escuchar esta historia, estaban bailando merengue. Estaban, pero dándole duro a la chacarera, al vallenato, a lo que sea le estaban dando duro. Estaban chochos con esta parábola. ¿Y saben cómo sigue Jesús? Dice, les digo que este y no aquel, o sea, el cobrador de impuestos y no el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Este es el golpe. Se paró la música. Quedaron tiesos. Este es el golpe de la parábola. Todos los fariseos pensaban, Jesús nos va a dignificar ahora, ¿no? Les digo que este, el recaudador de impuestos, y no aquel, volvió a casa justificado con Dios. Este es el golpe. Esto es lo inesperado. Esto es la conmoción. Esto es el desafío. Esto es la fortaleza de la parábola. Esto es la fortaleza de la parábola. Este es el efecto parábola. Esto es lo que produce la parábola. Una historia que parece que no llega a nada, qué sé yo, y de pronto uno tiene todos los cañones apuntados contra uno. Esto es lo que le pasa a David con Natán. Natán le cuenta una historia que David entiende, son cosas de ovejas, son cosas de cabritos, son cosas de un dueño. ¿Qué tendrá que ver conmigo eso si yo soy rey, estoy acá en el palacio? Esta historia que me está contando Natán es una estupidez. No sé dónde quiere llegar con eso. No sé qué quiere hacer con eso. Y en algún momento de esa historia, que a David le parece una historia inofensiva, lejana, descomprometedora, de pronto la parábola se le vuelve en contra y tú eres ese hombre. Vos sos el que hiciste eso. Este es el efecto parábola. Y en ese sentido, este efecto parábola es tremendo, no solo para los que no conocen a Dios, yo diría mucho más para los que conocemos ya a Dios. Porque díganme si todos no llevamos un pequeño fariseo adentro, díganme si no. Pequeño en los buenos casos, ¿eh? Algunos tenemos no un pequeño fariseo, un fariseo más grande que nosotros tenemos adentro. Este es el efecto parábola. Llega un momento que el golpe es tan conmovedor que uno tiene que, pero ¿qué pasó acá? Si veníamos tan bien y mirá dónde terminamos. Estaba todo tan clarito, tan acomodado, mirá dónde terminamos. Este es el efecto parábola. Y que obviamente, la última parte del versículo 14 que tengo acá en pantalla, culmina con, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, este es el efecto parábola. Y esto es lo bueno de la parábola, y por eso hay que predicar parábola. Ahora, hay que entender este contexto, ¿eh? Si uno no explica el contexto de qué está pasando con los fariseos, la parábola no se entiende. ¿Saben por qué? Porque está muy lejana a nosotros. Esto es una historia de hace 2000 años, de Palestina, de un país lejano a nosotros, de una cultura lejana a nosotros. Entonces tenemos que, como predicadores, hacer el esfuerzo por poner en contexto esto que está pasando, ¿sí? Todo mi relato hereje sobre el fariseo es una manera de que entremos en la historia, de que nos metamos en la piel del fariseo, de que entendamos cómo está funcionando el texto bíblico, cuáles son los presupuestos que los fariseos tienen en la cabeza mientras Jesús cuenta esa historia. No son los mismos presupuestos que tiene un ecuatoriano de Quito en el 2022. No son los mismos. Hay que explicarlos.
Y cuando uno explica eso, es como que la fuerza de la parábola se agiganta. Se entiende. Es como que la parábola toma valor, toma ese virtuosismo que tiene la parábola, ¿sí? Entonces, fíjense en este otro ejemplo, muy similar al que ustedes trabajaron, donde hay también esta manera de funcionar de la parábola, que yo les invito a que ustedes traten de probar en la parábola que quieran predicar. A alguna parábola le faltará alguna parte. Como les dije, a veces el contexto no está, directamente no está. Y uno tiene que intuir, bueno, como hemos dicho antes, y Hernán nos hizo pensar, en una epístola o en un evangelio, ¿cómo vive la gente que va a recibir este texto? ¿Por qué Dios inspiró a Mateo para que escriba este texto y este texto esté en el evangelio? ¿Qué necesidades había en esa comunidad de fe? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer para entender el contexto en donde va a funcionar este texto. Así que bueno, espero que con estos ejemplos que hemos tenido podamos adentrarnos en el estudio de la parábola, ¿sí? Mis últimos 15 minutos serán para proponerles una manera de predicar las parábolas. Bien. El día de ayer y hoy hasta ahora hemos tratado de pensar cómo estudiar una parábola, cómo hacer el estudio de una parábola. ¿Cómo predicar una parábola? Bueno, lo primero que les quiero desafiar como ustedes que son pastores y líderes de una congregación. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo leí el texto yo? Puse énfasis, hice pausas, alcé la voz cuando hay un signo de admiración. Bajé la voz cuando quería decir algo que quería que ustedes presten atención, que me miren y que hagan un esfuerzo, porque yo hablo despacito para que ustedes hagan un esfuerzo de concentración. Le di a cada parte del texto la entonación, y no solo la entonación como una cuestión estética, sino una entonación capaz de presentar contenido, Hermanos, hermanas, una buena lectura del texto bíblico es la primera predicación que los agentes del reino tienen que escuchar. Lo digo de nuevo. Una buena lectura del texto bíblico es la primera predicación que se debe escuchar en nuestra iglesia. Y quiero decirles algo a ustedes como pastores y como predicadores. Hermanos, si vos has puesto y has permitido que en tu iglesia la batería la toque ese que sabe tocar la batería y no le diste los palillos a Wilfredo, que es un desastre en la batería, no le podés dar el texto bíblico y que lea el texto bíblico cualquiera. No. Vos tenés que buscarte una cuentacuentos, un cuentacuentos de tu iglesia. Tenés que buscarte a alguien que lea bien. Tenés que, ¿sabés qué, hermano? Disculpame que te lo diga así. ¿Viste cómo somos los argentinos? Medio que nos metemos y decimos. Yo te pido perdón por esta forma mía. Pero lo que vos tenés que generar es un ministerio de la lectura del texto bíblico. Generalo en tu congregación. Ministerio de la lectura del texto bíblico. Capacita a gente que lea el texto bíblico previo a tu predicación. Y que se mire al espejo. Y que le ponga entonación y que le ponga contenido. Y a quien vos le puedas decir, ¿sabes qué? Mira, para mí la idea central de este texto está en esta parte. Este versículo lo tenés que destacar con tu lectura, porque yo quiero que desde tu lectura conducir al auditorio a esta parte central del texto. Y esto le corresponde a los predicadores y a los pastores de las congregaciones. Generar un equipo de personas que lean bien el texto bíblico. Nuestro texto bíblico está lleno de excelentes signos de ortografía. Excelentes. No puede leer el texto bíblico a alguien que ni siquiera pronuncia bien.
Como no puede tocar la batería el que no sabe tocar la batería, hermano. ¿Te imaginas que alguien guíe el ritmo de tu congregación y que no tenga ni idea? Es un caos. Bueno, eso que vos no permitís en la música, no lo tenés que permitir con el texto bíblico. Es más, miren, yo hago esto. Hay veces que, como conformo un equipo de lectura del texto bíblico, digo, vos vas a ser la voz del relator del texto bíblico. Este otro va a ser de Jesús. Y esta otra va a ser de la mujer samaritana. Se lee el texto bíblico ya identificando los personajes que hay en ese texto bíblico. Les aseguro que una buena predicación comienza por una buena lectura del texto bíblico, que casi lo que la predicadora y el predicador debiera hacer sería explicar algunas cosas del contexto que no es tan accesible para todos, y que vos como pastor y como predicador las conocés. Pero la lectura del texto bíblico ya debiera sentar las bases sobre qué es lo importante en este texto. Entonces, primer consejo sobre cómo predicar una parábola. Hermano, que se lea bien, que sea bello, que sea agradable, que sea potente en el espíritu, que haya inspiración leyendo eso, tanta inspiración como la que hubo cuando el Espíritu inspiró a quien escribió ese texto. Que la congregación sienta el texto bíblico, que lo atraviesa. Por ahí comienza una buena predicación de una parábola. Primer, entonces, punto que yo diría. Segundo punto. Tiene que ver mucho con lo que Hernán nos ha dicho. Contá alguna historia de algún fariseo que vos hayas conocido. Y si contás alguna de tus propios fariseísmos, mejor todavía. Mejor todavía. Mejor. Después que se haya leído el texto bíblico, podés empezar diciendo, la verdad que debo avergonzarme, porque yo también he sido fariseo muchas veces en mi vida. Yo también me he comportado de una manera altiva y he despreciado a los demás. Contá una historia. Empezá contando algo tuyo o de otra persona o del contexto de tu país o del contexto de tu vida, lo que sea. Contá una historia pequeñita. Yo a eso le llamo motivador. Una manera de tomar, luego que escuchamos el texto bíblico, una manera de tocar la realidad de quienes nos están escuchando. Un motivador. Y luego del motivador, hay que explicar el texto bíblico. Hay que explicar el texto bíblico. Tendrás que decir, miren, esta primera parte de la parábola es el contexto en el cual fue dicha esta parábola. Jesús nos dice cómo funcionó esta parábola y empezamos a explicarla y hablamos de qué es un fariseo y explicamos qué es un recaudador de impuestos y explicamos cuál era el lugar que tenía en la vida de Israel un fariseo, cuál era el lugar que tenía un cobrador de impuestos. Vamos explicando y desarrollando el texto y eso nos va a llevar 10 minutos. Fácil. Para la lectura del texto bíblico usamos 2, 3 minutos, si es una porción corta. Contamos una historia en otros 2, 3 minutos. Desarrollamos el texto unos 10 minutos. Bien desarrollado. Bien desarrollado. Les explicamos este golpe maravilloso que aparece en la parábola. Les explicamos el efecto parábola. Los hacemos poner atención en este efecto parábola. Y una vez que entendieron cómo funcionó la parábola, cerramos con lo que Jesús dice. ¿Saben qué? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y entonces, ahí ya vamos a aplicar el texto bíblico. ¿Saben qué, argentinos y argentinas? En el mundo nos conocen porque nosotros somos como medio agrandados. La mejor avenida está en Buenos Aires. El obelisco más grande lo tiene Argentina. El río más ancho del mundo lo tiene Argentina.
lo tuvimos a Maradona y ahora lo tenemos a Messi. ¿Saben qué? Nosotros como argentinos tenemos que aprender humildad. Yo empezaría por ahí la aplicación del texto bíblico. Y saben también, si tenemos cosas buenas, aprender a disfrutarlas, pero tenemos un montón de cosas malas. Económicamente, somos el país que después de Venezuela tiene más inflación de toda América Latina. O sea, ¿a quién le ganamos? Somos un desastre. Somos un desastre. Tenemos una grieta encima como país que nos ha devastado. Hace años y años y años que venimos con democracias que se oponen unas a otras, que no trabajan en conjunto. ¿Saben qué? Tenemos que asumir eso de lo que somos como argentinos. Entonces, aplicaría ese texto a mi realidad como argentino, pero también lo aplicaría a mi realidad como iglesia. Diría, ¿y nosotros que despreciamos al que dice gloria a Dios y se arrodilla en el templo cuando quiere mostrar así la adoración al Señor? ¿Quiénes somos nosotros para decir que tales hermanas o hermanos están haciendo algo mal? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar que nuestra forma de culto es la mejor forma de culto? ¿Y quién dice que nosotros somos los más picantes en la fe? ¿Quién dice eso? ¿Dios dice eso? No, no dice Dios eso. Entonces, aplicaría la humildad en el ámbito de mi congregación, de mi comunidad de fe. Y no terminaría ahí. También aplicaría el texto diciendo, ¿y yo? ¿Saben las veces que desprecié a otros? Todavía me acuerdo, por eso me emociono. Yo también tengo muchos de esos fariseos. Entonces haría que esta parábola termine aplicándose en la vida de mi nación, en la vida de mi congregación y en mi vida personal también. Y recorrería estos momentos: lectura del texto bíblico, motivador, desarrollo del texto bíblico, aplicación del texto bíblico. Creo que estos 4 momentos, los digo de nuevo: lectura del texto bíblico, motivador, desarrollo del texto bíblico y aplicación del texto bíblico, serían 4 momentos mínimos, indispensables en la predicación de una parábola. Según la tradición de fe de cada uno de ustedes, también le agregarán otros momentos. Puede haber un momento de administración. Sí, claro que sí. Sí, me parece algo muy sano, muy bueno. Puede haber un momento también para la reflexión o para la confesión, antes o después de estos 4 momentos que yo acabo de mencionar. Un tiempo de una confesión íntima. También puede ser, sí. Puede haber un tiempo en que uno llame a acercarse a Jesucristo a las personas que todavía no lo conocen en alguno de estos momentos. También, por supuesto. Ustedes verán qué otros momentos le suman a estos 4 que yo he propuesto como básicos, pero creería que con estos 4 momentos básicos tienen como una base para, a partir de allí, digamos, hacer que una predicación de una parábola pueda funcionar como voz de Dios para nuestras comunidades. Bueno, un poco que lo mío termina acá. No sé si hay preguntas o si se corta la señal y el satélite en 3 minutos y se va esto, no sé cómo es. Así que yo quedo en manos de Fernando o de Walter si ustedes quieren seguir adelante, si hay preguntas o comentarios. Gloria a Dios.